La palabra sánscrita vimana está formada por el prefijo vi, que significa pájaro, y el sufijo man, que indica lugar habitado construido artificialmente. La palabra toma así el significado de pájaro artificial habitado. En 1875 se descubrió un antiguo manuscrito del siglo IV, compuesto por el ensayo Bharatagga, presumiblemente basado en fuentes de la era védica, y Vimanika Shastra, lo que se traduciría como ciencia del aire, que detalla las características de construcción y vuelo de un vimana, que difiere en 4 modelos principales de las diferentes funciones: Shakuna, Sundara, Rukma y Tripura. Los diseños que surgen, según las descripciones, muestran auténticas naves espaciales. El texto contiene esta declaración al comienzo: los expertos en ciencia y aeronáutica dicen que lo que puede volar de un lugar a otro es un vimana. Los expertos dicen que lo que puede volar en el aire de una isla a otra, de un mundo a otro, es un vimana. La Vimanika Shastra, después de proporcionar instrucciones sobre el equipo y la dieta de los pilotos, similares a la de los astronautas, continúa enumerando 32 secretos que deben adoptar en vuelo, el más importante de los cuales es la transferencia de poderes espirituales latentes en humanos a máquinas, seguido de invisibilidad, alteración de la forma, velocidad hipersónica, radar, cámaras espía, dispositivos de detección de sonido, rayos infrarrojos, creación de hologramas para confundir a los enemigos, concentración de luz solar en grandes áreas, oscuridad temporal, armas ultrasónicas y bacteriológicas. Pero Vimanika Shastra no es el único trabajo en circulación sobre vimanas. En la literatura india casi todos los textos sagrados lo mencionan, desde los 4 Vedas, los Brahmanas, el Srimad Bhagavatam, hasta aparecer en numerosos tratados de diversos tipos, clasificados como crónicas documentadas. Entre estos, el Samarangana Sutradhara afirma que las aeronaves tenían una propulsión de mercurio y también podían moverse gracias al sonido. Dronaparva, una parte del Mahabharata más amplio, ilustra las modalidades y dice: la mente se convirtió en el terreno que sustentaba esa vimana, la palabra se convirtió en la pista sobre la que quería proceder, y la sílaba Om colocada frente a ese carro lo hizo extraordinariamente hermoso. Cuando se movió, su rugido llenó todos los puntos de la brújula. La necesidad de mantener los caminos del cielo ocultos para los no iniciados, por el bien de la humanidad, fue el propósito del rey Ashoka, emperador budista de la dinastía Maurya, que vivió en la India del 304 al 232 a.C. Creó la Sociedad Secreta de los 9 Desconocidos, con la tarea de catalogar la ciencia del tiempo en 9 libros, incluidos los secretos de la gravitación, guardados en lugares remotos de Asia. Hace varios años los chinos encontraron documentos antiguos en sánscrito que trataban sobre la energía antigravedad presente en el hombre, capaz de hacer que todo levitara. Los vehículos interestelares llamados astras tenían el poder de hacerse invisibles gracias a la energía antima y hacer desviaciones en el espacio-tiempo a través de la facultad de hacerse pesado como una montaña de plomo. Notemos que astra en latín es el plural de estrella, mientras que antima ha dado lugar a antimateria, etimológicamente una energía compuesta enteramente de antipartículas. La forma aerodinámica de los aparatos empujó a levantar maravillosas estructuras sagradas piramidales, vimanas para los seguidores del tantrismo, aún visibles en toda la India, que indican el templo del dios en movimiento. Varias razas de divinidades, constantemente en contacto con los monarcas indios, presenciaron los sacrificios rituales al esparcir flores de sus vimanas y al final reanudaron el camino al cielo. Arjuna, legendario héroe védico, amigo de Krishna, habla en sus viajes interplanetarios de regiones distantes donde el sol y la luna no brillan, sino estrellas brillantes muy pequeñas si se observan desde el planeta azul. El rey Sitaketu viajó en el espacio en un vehículo brillante que le dio el dios Vishnu y se encuentra con Shiva, que desaparece rápidamente de su vista en su nave espacial.
El Majábharata describe un uso táctico de las vimanas en las guerras de campo, con el lanzamiento de balas ardientes que vaporizan a las criaturas que siembran el pánico, y narra los eventos del monarca Salva, que, ansioso por aniquilar la ciudad de Krishna, obtiene del arquitecto de otro sistema una vimana portentosa que inicialmente hace que el rey bombardee la ciudadela desde arriba con piedras y troncos de árboles, y luego usa un arma capaz de manipular las condiciones climáticas. Pero al final Krishna obtendrá su victoria al enfrentarse a Sabe gracias a un misil ultrasónico que mata al instante. El episodio revela que el hombre, debidamente educado, todavía era impotente ante tal tecnología, prerrogativa de los dioses, que llevó milenios antes del triunfo del glorioso imperio Rama. La famosa epopeya india cuenta la historia de Rama, la séptima encarnación del dios Vishnu, que se casa con la princesa Sita y establece un vasto imperio entre Irán y Afganistán, conocido en textos clásicos como las 7 ciudades de los rishis. El malvado Ravana, rey de Lanka, secuestra a la mujer a quien Rama deja en libertad con la ayuda de Hanuman, mata a Ravana y finalmente arrasa su ciudad. Históricamente hubo una dinastía Ravana que reinó en Lanka durante 400 años, esbozándose así un escenario que inspiró la historia posterior de la Ilíada de Homero, donde 2 imperios luchan por una mujer. Lo interesante es el uso frecuente en el poema de máquinas voladoras equipadas con armas increíbles que deciden el destino de la batalla hasta el final. En el capítulo 15 aparece la Pushpaka Vimana, una enorme nave espacial dorada perteneciente a Brahma, que Ravana le quita a su hermano y guía con la ayuda de un extraño ser humanoide. En el cielo lucha con una gran cantidad de naves espaciales enemigas que lanzan misiles. Llega a Lanka y el ganador de Rama toma posesión del avión que finalmente lo llevará a su residencia paterna. Durante el cruce, Rama ilustra los lugares del choque en Sita, indicando que Lanka es el hogar de los titanes, el nombre de una raza que será útil más adelante en la descripción de este poema. Lanka, en la antigua isla de Dravidian, se describe como un baluarte rodeado de agua sobre un vasto océano, un detalle que sugirió a los estudiosos David Davenport y Ettore Vincenti la identificación con el opulento Mohenjo-Daro, en Pakistán. Lanka fue bañada por el río Indo, a menudo referido como océano, y limita al sureste con el imperio de Rama. Si los enlaces geográficos coinciden, los descubrimientos arqueológicos son aún más intrigantes. El nacimiento de Mohenjo-Daro parece provenir de la nada. Una metrópolis próspera con 30.000 habitantes fue diseñada de acuerdo con un esquema arquitectónico moderno de cuadrícula y contaba con un excelente sistema de alcantarillado, así como una gran piscina. Su nombre, lugar de muerte, deriva del descubrimiento de 44 esqueletos en varios distritos de la ciudad, cuando Sir Mortimer Wheeler realizó una exploración sistemática de sus ruinas en 1945. Sin embargo, su descubrimiento se debió al arqueólogo Banerjee, que hace 80 años sacó a la luz los edificios de abajo en los que se encontraba una ciudad budista del año 300 a.C. Los esqueletos, dispersos en un área específica de la metrópoli, yacían descompuestos con miembros retorcidos, una señal de que la muerte los atrapó de repente. El ataque de las tribus arias, un mito literario creado a partir de la nada, no existe ya que no hay armas al lado de los cuerpos y, sobre todo, los huesos tienen carbonizaciones y calcinaciones extrañas debido a los efectos de una explosión nuclear. Solo una bomba de fusión es capaz de causar una devastación similar, con un epicentro desde el cual se irradia la onda de choque que crea 3 áreas distintas en el área afectada, como en Mohenjo-Daro. Hasta ahora, el Instituto de Cronología de la India ha identificado las fechas de algunas batallas cruciales basadas en las referencias astrológicas de los Vedas, haciendo una comparación de los hallazgos arqueológicos del Valle del Indo. En el caso de Mohenjo-Daro, los expertos encontraron un salto de más de 400 años en comparación con la cronología utilizada, lo que sugiere una contaminación nuclear de los restos orgánicos
tal y como vieron Davenport y Vincenti. Estos además encontraron un piso lejos de las excavaciones arqueológicas con objetos vitrificados de uso común, que tras un cuidadoso análisis encontraron que fueron irradiados por el uranio de plutonio y potasio a un nivel 40 veces fuera de lo normal. Esto sirve como evidencia suficiente para corroborar una antigua guerra entre seres estelares que impresionó la memoria de los nativos. Un artefacto de piedra tallada muestra un casco con una visera delgada totalmente diferente de los cascos en uso y más cerca de la de un piloto, mientras que el palacio del gobernador rodea un gran patio que alguna vez fue el hogar de la Pushpaka Vimana. Sin mencionar que hasta ahora solo una cuarta parte de la ciudad ha salido a la luz. Según antiguas leyendas, los señores del cielo, enojados con Lanka, pulverizaron 7 ciudades con una luz que brillaba como 1000 soles y emanaba el estruendo de 10.000 truenos. En Ramayana, el sabio Rishi advierte a los habitantes de su ermita que huyan lejos del gran desierto de Tar, ya que después de 7 días una lluvia de cenizas pondría fin al reinado de Danda, cuñado de Ravana. Los esqueletos encontrados en Mohenjo-Daro se encuentran en pequeñas cantidades en comparación con la totalidad de los habitantes, que huyeron repentinamente para evitar la purificación celestial. ¿Pero una guerra atómica a bordo de las Vimanas es un episodio limitado a la India? Algunas cuevas en Turquestán y el desierto de Gobi contenían dispositivos hemisféricos de vidrio y porcelana con un extremo cónico lleno de mercurio, que los científicos soviéticos llamaron instrumentos antiguos para conducir vehículos cósmicos. Los restos de metrópolis acristaladas remotas yacen entonces entre las arenas del Gobi, que alguna vez fue el hogar de civilizaciones avanzadas que descendieron para formar al hombre. En las ciudades subterráneas de Acacor, Brasil, existen mapas extraños en los que el sistema solar aparece con diferentes lunas, 2 islas en el Atlántico y el Pacífico, hundidas debido a un choque en el cielo entre 2 razas estelares que interrumpieron las órbitas de Marte y Venus. Los indios Hopi de América del Norte recuerdan en sus mitos el tercer mundo poblado por hombres que con los Patugota, escudos de cuero, emprendieron la guerra, destruyendo toda civilización. En el oeste de Estados Unidos hay numerosas ruinas consumidas por la memoria nuclear de esa zona. Los edificios de las 7 ciudades cerca del río Lonch muestran rastros de cristalización que se asemejan a los de Sacsayhuamán, Perú, distribuidos en un área de 15.000 metros cuadrados. En Monte Ranocao, en la isla de Pascua, hay una gran grieta, un signo de intenso calor, que ha derretido la obsidiana en el suelo y ha dejado un cráter circular no muy lejos de ahí. Las tallas de madera muestran individuos molestos afectados por una fuerte radiación. Medio Oriente también conserva evidencias de desarrollos tecnológicos avanzados. La antigua Jalcata, las antiguas leyes babilónicas decían: conducir un instrumento volador es un gran privilegio. El conocimiento del vuelo es extremadamente antiguo, un regalo de los dioses del pasado para sobrevivir. Un texto caldeo, el Cifrala, describe meticulosamente las partes constructivas de un avión, como bobinas de cobre, esferas vibratorias y varillas de grafito, que se centran en la aerodinámica del vehículo. El informe más famoso de Medio Oriente sobre un antiguo vuelo en el cosmos, protagonizado por el rey antidiluviano llamado Etana, quien a bordo de un águila desaparece en el cielo y observa que la Tierra se hace más pequeña. También tenemos las crónicas sumerias de una guerra furiosa que estalló entre facciones opuestas de dioses por la posesión de la Tierra, lo que provoca un viento radiactivo desde la península del Sinaí, todavía esparcida hoy con piedras ennegrecidas. Muchos recordarán el hallazgo de Toprakale, conservado en el Museo de Topkapi en Estambul,
que representa una especie de transbordador guiado por un individuo en un traje espacial, una clara confirmación de la tecnología remota que había en esa zona de la Mesopotamia. Desde la cercana península arábiga, la mitología india llegó a Grecia, hogar de un panteón variado en cuyo pico reinaba Zeus. El nombre deriva del sánscrito Deus, quien originó el correspondiente latino Júpiter, más tarde relegado a un mero ayudante del atronador Indra. Zeus fue descrito como una deidad poderosa que arrojó un rayo, un eco distante de las tremendas armas utilizadas en las guerras de 10 años, que se opuso a la raza semidivina de los titanes. Entonces Zeus desde el cielo arrojó sus dardos en llamas. Los rayos que lanzó fueron poderosos en ruido y luz. Los titanes, nacidos de la tierra, fueron envueltos por un vapor ardiente. Innumerables llamas se elevaron hasta el éter claro. El esplendor de las piedras de los rayos y los relámpagos cegó los ojos de los más fuertes. Estos son los últimos testimonios del conflicto que llovió del cielo, obra de seres con rasgos humanos, venerados por nuestros progenitores como dioses. El tiempo borró el recuerdo de sus hazañas y lo silenció en la tecnología de la aviación. Los carros celestiales desaparecieron de la tierra, dejando el dominio de los cielos a unos pocos elegidos. Un manuscrito nepalí, de edad indefinida, cuenta que un antiguo rey indio, incapaz de pilotear una vimana, convoca a un exponente de los Yavanas, un descendiente de rubio de piel clara de Noé, que habitó el Mediterráneo oriental después del diluvio. El monarca flotaba en el aire, pero nunca se dio cuenta del secreto del vuelo que pertenecía a los dioses y que una vez se mantuvo en su tierra natal. Un rubio de piel clara descendiente de Noé, que habitó el Mediterráneo oriental después del diluvio. Bien. Y un rey que ya había olvidado que flotaba gracias a un secreto de los dioses que alguna vez habitaron su tierra.